Cayó el marro. José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Aquí mira, no les tengo, hijos de su puta madre. Y se los digo desde ahorita. Aquí les estoy dando la cara, putos. Ni me escondo ni su puta madre para que vean qué pinche pedo, putos. Al cabo todo es pasajero, putos. Tanto a mí como a ustedes se los va a cargar la verga, nomás que uno más pronto que otros culeros. Arrancó como una anomalía menor dentro del sistema penitenciario, un ruido administrativo que, al ser revisado con lupa, destapó algo mucho más profundo. En el centro de la investigación apareció un nombre que nunca dejó de pesar, aún tras las rejas. Omar García Arfuch ordenó revisar comunicaciones, rutinas y vínculos internos que, en teoría, debían estar neutralizados. No lo estaban. El cateo a la red vinculada a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, reveló un patrón inquietante: decisiones operativas, ajustes de rutas y órdenes tácticas emitidas desde prisión. La estructura conocida como Cártel de Santa Rosa de Lima no solo sobrevivía a la captura de su líder, se coordinaba con precisión quirúrgica desde su celda. Las primeras diligencias confirmaron que el problema no era un teléfono aislado ni una omisión puntual. Era un sistema. Custodios complacientes, intermediarios externos y mensajes fragmentados que, al unirse, formaban instrucciones claras. El encierro, lejos de romper la cadena de mando, la había reconfigurado. Menos exposición, más control. Arfuch ordenó entonces un movimiento poco común: cateos simultáneos, revisión de bitácoras, análisis de horarios y cruces de visitas. El objetivo no era mediático, era cortar el flujo. Cada contacto identificado se convirtió en un punto de presión. Cada brecha, en una hipótesis operativa. La prisión dejó de verse como un contenedor y pasó a ser un nodo. Conforme avanzó la revisión, surgieron señales de coordinación externa, cambios repentinos en células regionales, movimientos financieros atípicos y silencios estratégicos que coincidían con ventanas de comunicación internas. La lectura fue directa: el mando seguía activo. Y si seguía activo, había que aislarlo de verdad. La respuesta fue escalar el operativo con disciplina y sigilo. Nada de anuncios. Nada de filtraciones. Se trataba de desarticular la red, no de provocar reacciones. La cárcel, por primera vez en mucho tiempo, se convirtió en terreno de control real. Y lo que empezó como una revisión rutinaria se transformó en una autopsia del mando criminal desde adentro. Aquí comienza la historia de cómo una organización creyó que las rejas eran suficientes, y de cómo el Estado decidió demostrar que el encierro sin control es solo una pausa, no un final. A partir de ese punto, la investigación entró en una fase más delicada. Ya no se trataba solo de detectar comunicaciones, sino de entender la lógica detrás de ellas. Quién recibía, quién reenviaba, quién ejecutaba. La red no funcionaba por órdenes directas y explícitas, sino por señales codificadas, tiempos, silencios y movimientos que, vistos de forma aislada, parecían inofensivos. Juntos, dibujaban una cadena de mando activa. Los equipos de inteligencia comenzaron a reconstruir semanas completas de actividad, visitas aparentemente rutinarias, cambios mínimos en turnos, traslados administrativos sin explicación clara. Cada detalle sumaba. El cateo permitió acceder a documentos, registros y objetos que confirmaron una sospecha vieja pero difícil de probar. La prisión no era un punto final, era un centro de control amortiguado. Arfuch ordenó entonces ampliar el radio. No solo dentro del penal, sino hacia afuera. Familiares, abogados, enlaces logísticos y viejos operadores del CSRDL entraron en un esquema de vigilancia discreta. El objetivo no era exhibirlos, sino seguir el hilo hasta donde condujera. Y el hilo no tardó en mostrar ramificaciones que conectaban con decisiones recientes en territorio, movimientos que solo podían explicarse si alguien seguía coordinando desde adentro. En paralelo, se reforzaron medidas internas, rotación de custodios, revisión de mandos intermedios y auditoría sorpresa. No como castigo colectivo, sino como método. Cuando una estructura criminal se infiltra, lo hace aprovechando rutinas. Romper esas rutinas es el primer paso para recuperar control. La prisión empezó a cambiar su dinámica, y ese cambio se notó de inmediato. Algunos canales se apagaron. Otros intentaron adaptarse. Mensajes que antes fluían dejaron de hacerlo, y ciertas células externas comenzaron a mostrar desorientación. Ese fue uno de los indicadores más claros de que el golpe estaba funcionando. No hubo caos abierto, pero sí un vacío de instrucciones. Y en organizaciones jerárquicas, el vacío pesa.
La lectura estratégica fue contundente. Mientras el liderazgo mantenga capacidad de mando, la estructura sobrevive. Neutralizar ese mando, incluso tras las rejas, es tan importante como cualquier captura en la calle. Por eso, el cateo no se entendió como un evento aislado, sino como el inicio de una reconfiguración del sistema penitenciario frente al crimen organizado. Así, el caso dejó una lección incómoda pero necesaria. La prisión, sin control absoluto, puede convertirse en una extensión del territorio criminal. Y lo que hoy se investiga no es solo una red que operaba desde una celda, sino cuántas más pudieron hacerlo sin ser vistas. La respuesta a esa pregunta marcará la siguiente fase. Con ese escenario sobre la mesa, la decisión fue profundizar todavía más. No bastaba con haber identificado la red, había que desmantelar la mecánica que la hacía posible. Se revisaron protocolos que llevaban años sin actualizarse, se ajustaron controles de ingreso y se redefinieron zonas de acceso dentro del penal. Lo que antes funcionaba por confianza, pasó a operar por verificación constante. Cada permiso, cada movimiento, cada interacción quedó sujeta a registro. El análisis forense de la información recabada permitió detectar patrones de sustitución. Cuando un canal se cerraba, otro intentaba ocupar su lugar. Esa elasticidad explicaba por qué la estructura resistía. Pero también reveló su punto débil, dependía de intermediarios específicos. Al aislarlos, la red perdía cohesión. No se rompía de inmediato, pero se fragmentaba. Y fragmentada, se vuelve vulnerable. En el exterior, las señales comenzaron a alinearse. Ajustes improvisados, decisiones contradictorias y tiempos muertos en operaciones que antes se ejecutaban con precisión. La falta de una voz clara empezó a notarse. No hubo comunicados ni desplantes, hubo errores. Y en este terreno, los errores hablan más que cualquier declaración. La estrategia mantuvo un perfil bajo. Nada de exhibiciones públicas. El objetivo era agotamiento, no confrontación. Al cortar la coordinación desde la celda, la presión se trasladó hacia la base operativa, obligándola a exponerse para intentar recomponer el mando. Cada intento de recomposición abría una ventana para intervenir. Así funciona el cerco silencioso. Al interior del penal, la disciplina se reforzó con capacitación y supervisión cruzada. Se buscó cerrar la brecha entre norma y práctica. Cuando el personal entiende el porqué de los controles, la implementación deja de ser reactiva y se vuelve preventiva. Esa transición es clave para sostener cambios en el tiempo. Conforme avanzaron las semanas, la lectura fue clara. El CSRDL había perdido su centro de gravedad. No desapareció, pero dejó de operar como bloque. Y en organizaciones criminales, perder cohesión equivale a perder territorio, influencia y capacidad de negociación. El caso abrió, además, una discusión mayor sobre el sistema penitenciario como frente activo de la seguridad. No como retaguardia, sino como escenario decisivo. La lección quedó instalada. Capturar a un líder no es suficiente si su voz sigue teniendo alcance. Neutralizar ese alcance exige método, constancia y control real. Así, lo que comenzó como un cateo puntual se transformó en un golpe estructural. Un recordatorio de que el encierro, sin vigilancia efectiva, no es final. Y de que, cuando el Estado decide mirar hacia adentro con la misma intensidad que mira hacia afuera, las redes que parecían intocables empiezan, inevitablemente, a deshacerse. A partir de ahí, el enfoque se volvió aún más fino. Se establecieron métricas de control para evaluar si las medidas estaban teniendo efecto real, reducción de contactos indirectos, caída en la frecuencia de intentos de comunicación, y sobre todo, silencios prolongados donde antes había instrucciones constantes. El silencio, en este caso, fue leído como un indicador positivo. No de calma, sino de aislamiento efectivo. Los analistas cruzaron esa información con eventos externos. Cuando una organización pierde coordinación, suele buscar atajos, alianzas improvisadas, mensajeros no confiables o cambios bruscos de estrategia. Esos atajos dejan huella. Y la huella apareció. Movimientos erráticos, decisiones que se contradecían entre sí y disputas internas por control local confirmaron que el mando central ya no marcaba el ritmo. En el plano institucional, el caso impulsó una revisión integral de cómo se concibe la prisión dentro de la estrategia de seguridad. Dejó de verse como un punto de cierre y pasó a entenderse como un espacio que requiere gestión activa. La seguridad penitenciaria dejó de ser un apéndice y se integró al núcleo operativo. Ese cambio, aunque técnico,
tiene implicaciones profundas. La coordinación con fiscalías permitió avanzar en responsabilidades individuales, no para generalizar culpas, sino para identificar fallas específicas. Cada responsabilidad acreditada cerró una puerta. Cada puerta cerrada redujo la capacidad de adaptación de la red. La suma de pequeñas correcciones produjo un efecto mayor, desgaste. Mientras tanto, en el exterior, la narrativa criminal perdió coherencia. Sin una línea clara, los mensajes dejaron de circular y la base operativa entró en una fase de espera. Esperar, para estas estructuras, es perder terreno. El tiempo, que antes jugaba a su favor, comenzó a hacerlo en contra. El proceso no terminó con el cateo. Tampoco con la revisión de protocolos. Continuó con auditorías periódicas, evaluaciones sorpresivas y ajustes constantes. La idea fue evitar la tentación de declarar victoria. En seguridad, la victoria prematura suele abrir brechas. La disciplina, en cambio, la cierra. Así, el episodio quedó marcado como algo más que un operativo exitoso. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el control real no depende solo de muros y candados, sino de vigilancia inteligente, rotación estratégica y voluntad de corregir lo que no funciona. Cuando esas piezas se alinean, incluso las redes más arraigadas comienzan a perder forma. Y ese es el punto clave. No fue un golpe espectacular, fue un proceso sostenido. Un recordatorio de que el poder criminal, cuando se priva de comunicación y cohesión, se erosiona desde dentro. Sin ruido. Sin prisa. Con método. Con ese desgaste acumulado, la estructura empezó a mostrar fracturas visibles. No escándalos, no explosiones mediáticas, sino señales más sutiles, decisiones postergadas, mandos locales que evitaban asumir responsabilidades y células que optaban por la inacción ante la falta de respaldo. Cuando el centro deja de responder, la periferia se protege a sí misma. Ese instinto defensivo marca el inicio del declive. La inteligencia penitenciaria, ahora integrada de forma permanente al esquema general, afinó sus métodos. Se pasó de la detección puntual a la prevención predictiva. Cambios de conducta, variaciones en rutinas y microeventos comenzaron a analizarse con mayor profundidad. El objetivo no era reaccionar a una irregularidad, sino anticiparla. Ese giro redujo el margen de maniobra para reconstruir canales. En el plano legal, la información recopilada abrió la puerta a nuevas imputaciones y líneas de investigación complementarias. Cada dato validado fortaleció expedientes y cerró rutas de impunidad. El mensaje fue claro: operar desde prisión no solo es posible detectarlo, también es perseguible. Y perseguible con consecuencias acumulativas. Mientras tanto, el sistema penitenciario ajustó su gobernanza interna. Mandos con responsabilidades claras, auditorías cruzadas y mecanismos de rendición de cuentas se convirtieron en práctica habitual. La cultura de la CI se ha hecho siempre, perdió terreno frente a la exigencia de resultados medibles. Ese cambio cultural, aunque menos visible, es el que sostiene los avances. En el exterior, la ausencia de directrices centrales forzó a la organización a replegar ambiciones. Menos expansión, más cautela. Menos ruido, más espera. Pero la espera prolongada erosiona recursos y confianza. Sin flujo de órdenes, la red pierde ritmo y relevancia. La competencia ocupa espacios, las alianzas se enfrían y el control territorial se diluye. El balance, hasta ahora, apunta a un aprendizaje institucional que trasciende el caso. La seguridad no termina con la captura, se transforma. Requiere mirar donde antes no se miraba y actuar donde antes se asumía que no había riesgo. La prisión, entendida como nodo, exige vigilancia al mismo nivel que cualquier frontera o corredor. Así, la historia continúa sin estridencias. No como un final cerrado, sino como un proceso en marcha. Un proceso que demuestra que, cuando el mando se aísla de verdad y las rutinas se rompen con método, incluso las redes más persistentes comienzan a perder sentido. Y cuando pierden sentido, pierden poder. Esa pérdida de poder no ocurre de un día para otro. Es un desgaste lento, casi silencioso, que se manifiesta en detalles mínimos. Mensajes que ya no reciben respuesta inmediata, intermediarios que comienzan a dudar, operadores que prefieren guardar distancia antes que asumir riesgos innecesarios. En ese punto, la red deja de ser una estructura cohesionada y se convierte en una suma de voluntades aisladas, cada una intentando sobrevivir por su cuenta. Desde el punto de vista estratégico, ese escenario es el más favorable para el Estado.
No hay un enemigo compacto, sino fragmentos desconectados, más fáciles de monitorear y contener. La información fluye mejor cuando no existe un centro sólido que la filtre. Cada error, cada paso en falso, se convierte en una oportunidad para profundizar el cerco. Al interior de los centros penitenciarios, el impacto psicológico también es determinante. El aislamiento real, no solo físico sino operativo, rompe la percepción de control. Quien antes daba órdenes comienza a recibir solo reportes incompletos. La autoridad simbólica se debilita. Y en el mundo criminal, la autoridad que no se ejerce de manera constante se evapora rápidamente. Las autoridades entendieron que no basta con decomisar teléfonos o cambiar custodios. Se requiere un modelo sostenido, capaz de adaptarse a nuevas tácticas y tecnologías. Por eso, los protocolos se revisan de forma periódica, se ajustan horarios, se rotan responsabilidades y se eliminan patrones previsibles. La rutina, cuando se vuelve predecible, es el mayor aliado de la infiltración. En paralelo, los flujos financieros asociados a la red comenzaron a mostrar irregularidades. Pagos retrasados, transferencias fragmentadas, movimientos que ya no seguían la lógica de antes. Esas señales, analizadas en conjunto, confirmaron lo que en el terreno ya se percibía: la estructura operaba en modo defensivo, priorizando conservar lo poco que quedaba antes que arriesgarlo en nuevas acciones. El entorno social también juega un papel clave. Comunidades que durante años convivieron con la presencia constante de la organización empezaron a notar la ausencia. Menos vigilancia informal, menos intimidación, menos imposición silenciosa. Ese vacío, aunque frágil, abre espacios para la recuperación del tejido social y la presencia institucional. Nada de esto significa que el problema esté resuelto. Significa, más bien, que el equilibrio cambió, que la inercia ya no favorece a quienes operaban desde la sombra. Mantener ese nuevo equilibrio exige constancia, coordinación y una lectura fina del contexto. Porque en seguridad, el mayor error es pensar que el adversario desaparece, en realidad, se transforma. Y ahí es donde la historia sigue escribiéndose. No con golpes espectaculares todos los días, sino con una presión constante que obliga a elegir entre el silencio, la entrega o el error. En ese margen reducido es donde, tarde o temprano, las estructuras que parecían eternas terminan por colapsar. Ese colapso no suele ser estruendoso. No hay un momento único que lo marque todo, sino una sucesión de grietas que se expanden hasta volver insostenible la estructura. Primero cae la confianza interna. Luego, la disciplina. Después, la capacidad de imponer decisiones. Cuando eso ocurre, la red deja de operar como organización y pasa a funcionar como una suma de intereses individuales, muchas veces enfrentados entre sí. En ese punto, los liderazgos se vuelven frágiles. Quien intenta mandar desde el encierro depende de terceros para todo: transmitir órdenes, recaudar recursos, ejecutar decisiones. Cada intermediario agrega un filtro, una demora, una distorsión. Y cada distorsión es una oportunidad para que la información se pierda, se altere o llegue incompleta. El mando ya no es vertical, es difuso, y eso en estructuras criminales suele ser letal. La respuesta institucional, consciente de esa fragilidad, apuesta por la continuidad. No se trata solo de acciones visibles, sino de mantener activos los mecanismos que impiden la recomposición. Supervisión constante, cruces de información, seguimiento de patrones mínimos que, aislados, no dicen nada, pero en conjunto revelan dinámicas profundas. Así se evita que una red debilitada encuentre el respiro necesario para reorganizarse. También aparece otro fenómeno: la competencia interna. Al no existir una autoridad clara, distintos actores intentan ocupar el vacío. Surgen disputas silenciosas, traiciones, filtraciones. Lo que antes se resolvía con una llamada ahora genera conflictos que dejan rastro. Y ese rastro, tarde o temprano, es detectado. Desde el exterior, puede parecer que todo sigue igual. Pero por dentro, el desgaste es evidente. Las decisiones se postergan, las órdenes se contradicen, los recursos no alcanzan. Mantener una estructura compleja requiere coordinación constante, y cuando esa coordinación se rompe, el sistema entra en fase de agotamiento. La presión legal y administrativa juega un rol igual de importante. Trasladar internos, limitar contactos, revisar procesos, cerrar brechas que durante años se normalizaron. Cada ajuste reduce el margen de maniobra. No es una acción única,
Es una secuencia pensada para que el costo de operar sea cada vez mayor. En ese escenario, muchos optan por el repliegue, otros por el error, algunos por la negociación. Lo que cambia es que ya no deciden desde una posición de fuerza, sino desde la urgencia. Y la urgencia suele nublar el juicio. Así, sin grandes anuncios, sin escenas espectaculares todos los días, se va configurando un nuevo mapa. Un mapa donde las viejas rutas pierden sentido, donde las jerarquías se diluyen y donde la capacidad de daño disminuye progresivamente. No es el final inmediato, pero sí el principio del cierre de un ciclo. Porque cuando una red depende más del recuerdo de su poder que de su capacidad real de ejercerlo, su destino ya está marcado. Solo resta tiempo, constancia y la decisión de no soltar la presión. Ahí es donde las historias que parecían interminables comienzan, por fin, a apagarse. Pero ese apagamiento no ocurre de forma limpia. En el tramo final, cuando el control ya no es absoluto, aparecen los movimientos más erráticos. Mensajes que se cruzan sin destinatario claro, instrucciones que se contradicen entre sí, decisiones tomadas con información incompleta. Es el síntoma clásico de una estructura que intenta sobrevivir a su propio desgaste. Cada intento de recomposición deja huellas más visibles que antes, y esas huellas son justamente las que permiten cerrar el cerco. En paralelo, la investigación avanza por capas. No se ataca solo a quienes ejecutan, sino a quienes facilitan. Abogados, mensajeros, enlaces familiares, operadores financieros. La red, al verse observada, empieza a encogerse. Se reduce el número de contactos, se acortan las comunicaciones, se limita el movimiento. Pero esa contracción también limita la eficacia. La organización pierde velocidad, pierde alcance y, sobre todo, pierde sorpresa. Las revisiones internas en los centros penitenciarios cumplen un papel clave. No son actos aislados, sino parte de un rediseño de control que busca romper inercias de años. Cambios de rutinas, rotación de custodios, revisión de protocolos que antes se daban por sentados. Cada ajuste parece pequeño, pero en conjunto altera por completo la capacidad de coordinación externa. El mensaje es claro, el encierro ya no es un centro de mando. A partir de ahí, el entorno se vuelve hostil incluso para los propios integrantes. Nadie sabe con certeza quién habla con quién sigue órdenes y quién busca salvarse. La desconfianza se instala como norma. Y cuando una organización criminal opera desde la sospecha permanente, su margen de acción se reduce drásticamente. El miedo ya no se dirige solo hacia afuera, también circula hacia adentro. La presión mediática y social añade otra capa. Al volverse visibles las fracturas, se rompe el mito de control absoluto. Ese mito era, durante años, una de las principales herramientas de poder. Sin él, la intimidación pierde fuerza. Las comunidades empiezan a percibir cambios, aunque sean graduales. Menos presencia, menos capacidad de imponer reglas, más vacíos que antes parecían imposibles. En este punto, la estrategia no busca un golpe final inmediato, sino evitar cualquier posibilidad de recomposición. Mantener el pulso. No permitir que el silencio se confunda con reorganización. Cada señal es evaluada, cada movimiento tiene seguimiento. La constancia se vuelve el factor decisivo. Porque las redes criminales no siempre caen con estruendo. Muchas se deshacen lentamente, consumidas por sus propias contradicciones, por la pérdida de control y por la imposibilidad de adaptarse a un entorno que ya no les pertenece. Cuando el mando desde la sombra deja de ser efectivo, cuando la prisión deja de ser un centro operativo y se convierte únicamente en encierro, el poder real se diluye. Y es ahí donde se define el verdadero alcance de la ofensiva. No en una sola acción, sino en la suma de decisiones que, sostenidas en el tiempo, transforman una estructura temida en un recuerdo de lo que alguna vez fue. Ese recuerdo, sin embargo, no desaparece de inmediato. Durante un tiempo convive con la realidad, intentando imponerse como advertencia. Hay quienes siguen actuando como si nada hubiera cambiado, repitiendo viejas fórmulas, invocando nombres que antes abrían puertas y hoy apenas generan eco. Es una inercia peligrosa, porque confundir pasado con presente suele llevar a errores que ya no tienen margen de corrección. En ese tramo, la autoridad aprovecha la rigidez del enemigo. Una estructura que no sabe reinventarse se vuelve predecible. Sus movimientos siguen patrones conocidos, rutas ya mapeadas, contactos identificados. Lo que antes era opacidad ahora es rutina. Y la rutina, en un escenario de vigilancia constante,
es una desventaja crítica. También cambia la relación con el territorio. El control ya no se ejerce de forma abierta, sino a retazos. Aparecen zonas grises donde nadie manda del todo. Espacios donde el miedo empieza a diluirse y donde otras dinámicas sociales intentan recuperar terreno. No es un proceso rápido ni uniforme, pero es perceptible. El poder que se fragmenta deja huecos, y esos huecos alteran el equilibrio. Dentro de la red, algunos entienden el mensaje antes que otros. Hay quienes intentan deslindarse, reducir su exposición, desaparecer del radar. Otros redoblan apuestas, creyendo que un golpe de audacia puede revertir la tendencia. Esa bifurcación interna acelera el desgaste, porque mientras unos buscan sobrevivir, otros empujan hacia el colapso. La información juega entonces un papel central. Datos que antes estaban compartimentados empiezan a circular. No siempre por voluntad, muchas veces por necesidad. Cada filtración, cada error de cálculo, suma presión. Y la presión sostenida, sin válvulas de escape, termina por quebrar cualquier estructura, por sólida que haya parecido. Desde fuera, el avance se mide en silencios. Menos comunicados, menos reacciones, menos capacidad de responder a los acontecimientos. El ruido que antes imponía presencia se transforma en ausencia. Y la ausencia, en estos contextos, es un indicador claro de pérdida de control. Así, paso a paso, se consolida una nueva fase. No es un cierre definitivo, pero sí un punto de no retorno. La red que operaba desde la cárcel, que pretendía extender su influencia más allá de los muros, se enfrenta a una realidad distinta. El encierro deja de ser un puesto de mando y se convierte en un límite infranqueable. Lo que queda es una estructura debilitada, vigilada, fragmentada. Una red que ya no dicta condiciones, sino que reacciona. Y cuando una organización criminal pasa de imponer a reaccionar, su destino empieza a escribirse con tinta predecible. No por un solo golpe, sino por la acumulación de decisiones que, sostenidas en el tiempo, terminan por apagar incluso los nombres que parecían imposibles de borrar. En ese punto, la narrativa del poder cambia de manos. Ya no es la organización la que impone el ritmo, sino el entorno que la rodea. Las decisiones se toman a la defensiva, con información parcial y bajo presión constante. Cada intento por demostrar vigencia termina exponiendo más de lo que protege. La exhibición, que antes servía como disuasión, ahora funciona como evidencia. La cárcel, que durante años fue interpretada como un centro de control remoto, empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Los muros no solo aíslan cuerpos, también fragmentan mandos. Las órdenes que logran salir lo hacen debilitadas, sujetas a interpretaciones, retrasos y traiciones. La verticalidad se rompe y, con ella, la capacidad de ejecutar estrategias complejas. A nivel operativo, los cambios se notan en detalles aparentemente menores. Recaudaciones que ya no llegan completas, rutas que se interrumpen sin explicación, operadores que desaparecen sin aviso. Nada de eso ocurre por azar. Son síntomas de una estructura que ya no puede garantizar obediencia ni protección. Y cuando esas garantías desaparecen, la lealtad se vuelve negociable. El impacto también alcanza a las alianzas externas. Grupos que antes respetaban territorios o acuerdos comienzan a probar límites. No necesariamente con confrontaciones directas, sino con incursiones silenciosas, con presencia simbólica, con mensajes velados. La debilidad atrae competencia. Y la competencia acelera la descomposición. Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando sin prisa, pero sin pausa. No buscan titulares inmediatos, buscan cerrar ciclos. Mapear relaciones, identificar patrones, documentar flujos. Cada expediente que se completa reduce el margen de maniobra futuro. No se trata solo de lo que ya ocurrió, sino de impedir lo que podría ocurrir. El efecto acumulativo es claro. Lo que alguna vez fue una red cohesionada se convierte en un conjunto de nodos aislados. Cada nodo intenta sobrevivir por su cuenta, sin visión de conjunto. Esa fragmentación elimina la capacidad de respuesta coordinada, que es uno de los pilares del poder criminal organizado. Con el tiempo, incluso la narrativa interna se desgasta. Los relatos de fuerza, de control absoluto, de invulnerabilidad, dejan de convencer. Las nuevas generaciones ya no heredan un proyecto sólido, sino un legado en crisis. Y un legado en crisis difícilmente se sostiene. Así, sin un desenlace espectacular, se va cerrando el círculo.
No con una sola acción, sino con la suma de decisiones que transforman el entorno hasta hacerle incompatible con la supervivencia de viejas estructuras. Cuando el mando se diluye, cuando la red se fragmenta y cuando el encierro deja de ser una ventaja estratégica, el final deja de ser una incógnita. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. Y cuando finalmente sucede, no queda un vacío repentino, sino un silencio distinto. Un silencio que marca el fin de una etapa y el inicio de otra, donde los nombres que antes dominaban conversaciones pasan a ocupar únicamente páginas de archivo.